Día estar contigo, Señor, y darte muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y por la disposición de nuestros hermanos que se encuentran en diferentes lugares y en diferentes naciones. Y en este día yo oro por todos los que están aquí, aún por los que de pronto en algún momento ellos en su tiempo puedan participar y conectarse y escuchar esta transmisión, Señor. Oramos, oh Dios, para que tú nos des la gracia, nos permitas realmente experimentar, Señor, ese poder transformador que cambia nuestra visión, nuestra teología, Señor, y la manera en que nosotros vemos y hacemos las cosas que hacemos para ti, Señor. Por ello yo te pido, amado Señor, que a través de tu Espíritu nos permitas experimentar ese mismo cambio y ese mismo Espíritu que guió y transformó las vidas de este hombre, Señor, y de esos hombres, Señor, que fueron pioneros y que trabajaron y actuaron guiados conforme a todo lo que tú hiciste en ese día tan increíble y transformador. Señor, en este día nosotros te lo pedimos, te lo rogamos, te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Señor, en nuestras vidas y háblanos. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, permítame compartir mi pantalla y vamos a ver el primero de los videos que tenemos en este día. Después de eso vamos a tener una pequeña lectura en la palabra del Señor. Así que si usted tiene la Biblia a la mano, yo le invito a que la tenga en Hechos capítulo 10 y vamos a tener una lectura todos donde cada uno pueda de pronto leer una porción de Hechos capítulo 10. Vamos a leer todo el capítulo y los primeros 10 versículos del capítulo 11 que nos van a dar una mejor idea de lo que es este encuentro. The Rooftop Encounter is an incredible opportunity for you to meet God and begin to see your neighborhood and your city through His eyes, to connect to His heart for those who are close to you but far from Him. It's also an opportunity to invite Jesus to look into your heart and show you any sinful attitudes that may be keeping you from fully joining Jesus in His mission to seek and to save the lost. Through the Rooftop Encounter, we're asking God to do in us what He did in Peter's life in Acts chapter 10. The events that occurred in Acts 10 were a pivotal moment in the life of Peter, the early church, and the entire Gentile world. And our prayer is that the Rooftop Encounter will be as pivotal a moment in the life of every believer, every church, and every community where a Rooftop Encounter takes place. As you prepare for the Rooftop Encounter, it is critical that you understand why the story in Acts 10 is so life-changing. A few minutes ago, we asked you to read Acts 10:1 through 11:18. And so with that fresh in your mind, let me just take a few moments to walk through the story because I want you to understand the big picture. By the time we get to Acts 10, the church has grown significantly and is growing rapidly. But there's one problem. The church is made up entirely of Jewish believers who are only sharing the gospel with fellow Jews, with people like them, who speak their language, who dress like them, eat like them, worship like them. No one is sharing the gospel with the Gentiles. Now, why is that? Even though Jesus said, make disciples of all nations, they're only sharing the gospel with their nation because they're still living under this Jewish mindset and tradition that says Gentiles are unclean pagans, and we are not to associate with them. To eat with them, to invite them into your home, to go into their home will make you unclean as well. But everything changes in Acts 10. In Acts 10, everything shifts as Peter has this amazing encounter with God on the rooftop. The story begins with Cornelius. Cornelius is a Gentile centurion, a Roman soldier, who is seeking God with all his heart. In Acts chapter 10, verse 2, it says he was a devout man who feared God with all of his household and prayed continually to God. Well, as a result of his continual seeking after God, God sends an angel to Cornelius to let him know that God has heard his prayers and to instruct him to send some men to Joppa and find a man named Simon Peter and bring him back to his house. And so he does. And as they're making their way to Joppa,
Peter goes up on a rooftop to pray while lunch is being prepared. And while he's praying, he has this strange vision. A sheet descends from heaven, filled with all kinds of animals, birds, and reptiles, all of which would be considered unclean to eat according to Jewish dietary law. But then God says something to Peter that's rather strange. At least it was from Peter's perspective. Peter, rise up, kill, and eat. To which Peter replies, no, Lord, by no means. I've never eaten anything common or unclean. To which God replies, do not call common or unclean what I've made clean. Well, this conversation and vision takes place 3 times. And then the sheet ascends back to heaven, and Peter is left standing on the rooftop, scratching his head, trying to figure out what the vision is about. What is God trying to say to him? So as he is pondering the vision, the Holy Spirit comes to him and says, Peter, there are 3 men waiting for you downstairs. Go with them without hesitation, for I have sent them. And so Peter heads downstairs, and to his surprise, there stands 3 Gentile men, one of them a Roman soldier. And they begin to tell Peter about Cornelius, their master, and the angel's visit, and the fact that they have been sent to bring him back to visit with Cornelius and tell him about God. At this point, everything begins to click with Peter. He begins to understand what the vision was about. The vision that he had with God on the rooftop, that whole encounter, didn't have anything to do with food, but it had everything to do with people, specifically Gentile people. For the first time, Peter began to see people through God's eyes. It's an amazing story, because what happens here is God begins to confront Peter at the very core of his Jewish prejudices, pride, and preferences. Peter begins to love as God loves. He begins to realize this gospel is for everyone. So the next morning, he gets up, calls some of his Jewish companions over, and they go to Cornelius' house with the Gentiles. In that moment, Peter steps out of all of his comfort zones. As a matter of fact, he breaks with tradition. And as he enters the home of Cornelius, he enters with these words found in verse 28. You yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or visit anyone of another nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean. And at that point, he begins to share the gospel, and the entire household is gloriously saved. After that, he stays a few days. They have an incredible baptismal service. And then he heads to Jerusalem to tell the church about what God is doing among the Gentiles, what God had done in his life. And at first, there are some Jews who are very resistant to what they are hearing. But as Peter tells the story and shares what God did in his life, the Bible says they greatly rejoiced. And the gospel began to spread to the entire known world. Now, at this point, I want you to take a few minutes and discuss what God is saying to you right now as you consider this life-changing story. Ok, bueno, pues ya escuchamos el video que realmente nos dice un poquito acerca de esta importante visión que tuvo Pedro en la azotea, ¿no? Pero, ¿por qué no hacemos una cosa para complementarlo antes de que hagamos algunos comentarios? Si usted tiene su Biblia a la mano, ¿por qué no me ayuda y distribuimos el capítulo? Permítame, tomo la mía que tengo aquí, y podemos distribuir un poquito la lectura, donde cada uno de ustedes los que puedan, ¿no? Obviamente, los que tengan así la facilidad de hacerlo, leamos un poquito lo que, según las instrucciones del día de hoy, debemos leer el capítulo 10 de Hechos y parte del capítulo 11. Entonces, Juan Daniel, ¿tú tienes la Biblia tuya a la mano? Sí, señor. ¿Por qué no nos ayudas y leemos tú desde el versículo 1 y hasta el versículo 10? Vale. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Bien. Ramiro, ¿tienes tú la Biblia? ¿Me puedes ayudar desde el 11 al 20? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa es común o inmunda, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron por si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Perfecto. Pastor Junior, de casualidad, ¿puedes tú leer del 21 hasta el 30? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Perfecto. David, ¿será que nos puedes ayudar para concluir el capítulo 10? Vale, ¿desde cuál versículo? Desde el 30, creo que ahí terminaste. Sí, terminé en el 30. Perfecto, Vale, que como está en otra versión, me perdí. está bien. Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres.
Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de Jesús, de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Entonces 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Bueno, esta es la lectura que quería que hiciéramos en este día, que hace parte de la instrucción que tenemos para nosotros. Ahora, la pregunta es,
¿qué opinamos nosotros? ¿Cómo vemos las personas nosotros que están fuera de la iglesia? Porque creo que de una u otra manera constantemente tenemos en cierta manera algún tipo de prejuicio o barrera para conectarnos o comunicarnos con nosotros. Y hoy nosotros estamos en un contexto bastante distinto del que ellos estaban. Recordemos que esta era una nación que de por sí desde ahí venía todo el evangelio, de ahí vino el Mesías, de ahí venía la palabra y venían sus costumbres bien arraigadas, costumbres con las cuales Jesús tuvo que luchar en el proceso de formación del equipo, y esto a veces también a nosotros nos afecta. A veces tenemos barreras culturales, barreras religiosas, barreras denominacionales y algunas costumbres dependiendo de la nación de nosotros. A veces tenemos, yo veo que aquí hay conflictos en Centroamérica, en Sudamérica, barreras que tenemos nosotros los de Colombia, y a veces tenemos problemas con gente de la frontera, de Venezuela, los de México con Guatemala, los de Estados Unidos con México. Y si vamos a cada nación, como que cada uno de nosotros de cierta manera tenemos un sentimiento algo nacionalista y pretendemos o creemos que solamente a través de nosotros o la forma en que vemos nosotros la cultura o la iglesia como tal es la que realmente es la verdadera. Creo que cuando ustedes, ahora poco a poco, al abrir ustedes un poco su corazón y tener un poquito una visión más global de lo que Dios hace, nos ayuda a nosotros a comprender un poquito que Dios a veces hace cosas que incluso para nosotros no serían muy normales. Y creo que eso fue lo que Dios hizo en la vida de Pedro, que nos saca a nosotros y nos permite experimentar circunstancias o cosas que nos van a hacer reflexionar en la manera en que Dios actúa. A veces nosotros miramos a cierta clase de personas y yo solo que te permítanme darles solo ejemplos, como de pronto la manera de orar, de pronto la manera de conectarse con Dios en alabanzas. De pronto decimos, no, es que es de esta manera. Yo lo aprendí así y desde niño me enseñaron y mis pastores me dijeron, pero vivimos en un mundo donde son cerca de 8.000 millones de personas y donde el evangelio ha llegado a los 4 puntos cardinales, pero que no se vive de la misma manera y nosotros hemos creado un montón de barreras. ¿Hasta qué punto nosotros podemos ser como iglesia, como Pedro, y también tener nuestras propias barreras que nos impiden conectarnos con el vecino, el de otra nación, o a veces de la mismo bloque, en la misma cuadra donde nosotros vivimos y nosotros tenemos? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se verían? ¿Desde qué punto creemos podemos dar esa perspectiva? Yo les hago la pregunta para que ustedes se coloquen en el punto de Pedro, pero también se coloquen en el lugar de Cornelio y me digan más o menos ustedes su opinión de cómo lo ven. Cuéntenme ustedes. Bueno, me atrevo a pronunciarme y pienso que, bueno, en esta fecha y por ejemplo este fin de semana es un fin de semana bien especial porque muchos de nosotros predicamos Hechos 2, ¿cierto? Han pasado ya el tiempo y precisamente hablamos de el primer avivamiento y lo que habla aquí la palabra acerca de cuando estuvimos al principio, dice Pedro. Entonces creo que el Espíritu Santo es el que interviene en todos estos tipos de avivamientos. Entonces, vemos a el Espíritu Santo interviene con Felipe para que la predicación de Felipe afecte al etíope, ¿cierto? Para que él sea movido a avanzar y él sea movido a ocupar un lugar donde hay un encuentro con el etíope, ¿cierto? Vemos más adelante este pasaje que es para mí uno de los principales pasajes para nosotros como iglesia que estamos, porque es la predicación a los gentiles, donde Cornelio es movido y al mismo tiempo Pedro es movido, pero es el Espíritu Santo el que interviene, ¿cierto? Es el Espíritu Santo uniendo dos causas. Y también veo en Hechos 19, cuando tenemos un Pablo que se encuentra con un macedonio y tiene una visión y dice, el macedonio le dice, ven, pasa acá y ayúdanos. Entonces, lo que yo veo es que el mover del Espíritu Santo es el que define cuál es el mover cultural o hacia dónde quiere el dirigirnos, ¿cierto? Y a veces nosotros tenemos una red que es mi red y quiero hacer el encuentro o quiero tener la alabanza o quiero hacer el live o quiero hacer tal actividad que es mi red,
con la cual voy a pescar almas para el Señor, pero hay una intervención que tiene que ser divina. Hay algo que yo he aprendido durante este tiempo, y es que es necesario que el Espíritu Santo, así como que nos pueda guiar a dónde ir, cuál es el mejor puerto al cual llegar, porque considero que estos tres moveres espirituales trajeron avivamiento. Trajeron avivamiento a los etíopes, trajeron avivamiento a nosotros los gentiles, y traen avivamiento a Macedonia, y sus culturas son transformadas, pero porque el Espíritu Santo utilizó una persona que estaba en el Espíritu y que no tuvo como esos rasgos culturales para dar el primer paso. Gracias, Ramiro. Juan Daniel, creo que tiene la mano levantada. Pues viendo la posición de Cornelio, la Biblia lo dice que él era un hombre que buscaba de Dios, y a veces como para tener un avivamiento se necesitan personas que desean conocer quién es Dios. Este suceso sucedió gracias a Cornelio, gracias a sus oraciones y gracias a la revelación del Espíritu Santo que se le manifestó a Cornelio, pero también desde la perspectiva de Pedro, que pues todo el tiempo en su cultura diciendo que no te juntes con gentiles, que son inmundos, y pues en ningún momento nosotros fuimos llamados a ser jueces. Jamás hemos sido llamados a ser jueces, sino a ser hijos de Dios, a predicar el Evangelio y su palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente y también en el pasado? Es que la gente tiene muchos prejuicios por nacionalidades o por aspectos físicos o por cualquier tipo de cosas. Las personas tienen como predeterminadamente como esa necesidad de juzgar a los demás, más no ver la situación espiritual de las otras personas, más no ver más allá de lo que Dios quiere que nosotros hagamos con esas personas, de enseñarles quién es Dios. Y este suceso, ¿qué pasó? Cornelio, Pedro, el Espíritu Santo, gracias a la revelación de dos hombres, gracias al Espíritu Santo, hubo un avivamiento. ¿Y qué sucede después del avivamiento? Hay revelación para el pueblo, para los pueblos, de que no solo los judíos pueden recibir del Espíritu Santo, porque Dios no hace excepción de personas, dice la palabra. Entonces, al revelarse esto, la perspectiva de todas las personas cambian. O sea, Pablo lo decía mucho no me acuerdo si era en Romanos o en Primera de Corintios, siempre era que hablaba mucho de la circuncisión y los que no están circuncidados. Entonces, como esa excepción que hacían, porque no, que esta persona no es gentil y que no está circuncidada, entonces no viene el plan de Dios. Pero no es así, o sea, acá lo dice, que también recibieron bautismo del Espíritu Santo, lo dice. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que no importa si tú estás en una situación de si estás circuncidado o no, si eres de Colombia o de Estados Unidos, si eres de México o de algún otro lugar. Lo que nosotros estamos viviendo actualmente no es un impedimento al mover del Espíritu Santo ni al mover de Dios. Su palabra es universal para cada persona. Cada persona necesita una palabra en su vida, necesita conocer a Dios. Pero antes que todo, tenemos como nosotros, como iglesia, tenemos que evitar esos prejuicios y esa acepción de personas que a veces hacemos inconscientemente, porque eso también incluso pasa en las iglesias, que dicen, no, que esta persona se va a emborracharse todos los domingos y que no sé qué, y entonces hacen como esa acepción por su pecado, en vez de acercarlo a Dios. Eso también suele suceder en las iglesias. Y pues esto sucede gracias a la oración de Cornelio y a la oración de Pedro también, que ellos fueron hombres que estaban firmes, orando, queriendo saber más, que necesitan saber, que Dios se les manifieste en sus vidas, y fue el resultado de un avivamiento. Wow, gracias, Daniel. Muy, 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 muy interesante. No voy a opinar todavía, ninguno quisiera escucharlos. La hermana Pastora Esperanza, por favor, abra su micrófono y nos comparte también de manera breve su opinión. Sí, me encantó lo que dijo el joven que acaba me estaba robando mis palabras, pero yo creo que Cornelio, ¿verdad? Tenía hambre y buscaba, pero yo creo que el trabajo lo hizo el Espíritu Santo, porque sin él
pues, o sea, no podemos saber a cuál punto vamos a llegar, como dijo también el otro pastor, o sea, pero, y veníamos, es increíble que veníamos compartiendo mi esposo y yo sobre este tema del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo necesitamos, ¿verdad? Que nos bautice con esa hambre de la palabra, ese hambre de conocer al Señor, de llevarlo a cabo, ¿verdad? Y yo creo que cuando estamos en el Espíritu y le permitimos al Espíritu Santo que Él nos transforme, no puede haber una cultura, no puede haber una denominación. Se quebra todo eso porque ahora estamos viéndonos profundamente como nos ve Dios, ¿no? Es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un homosexual. O sea, ¿lo dejas entrar a la iglesia o no lo dejas entrar a la iglesia? A uno que esté tatuado, ¿lo dejas entrar a la iglesia o no lo dejas entrar a la iglesia? ¿Lo abrazas o no lo abrazas? Entonces yo creo que los tenemos que amar. Ahora no estamos de acuerdo con lo que ellos piensan, pero nosotros no podemos cambiarlos. Pero nuestra oración y nuestra búsqueda en el Señor puede hacer un cambio en la vida de esas personas. Me encantó. Gracias por dejarme participar, porque voy a colgar en un ratito porque ya voy a manejar. Está bien, pastora, muchas gracias. Gracias. Pastor de México, Marvin también estaba viajando y caminando. Pastor Juno, tu comentario. Bueno, yo digamos que lo traería más contemporáneo, porque yo sé que si hoy hablamos de circuncisión o incircuncisión o esto, pues como que a nosotros no nos va a tocar. Entonces voy a hablarlo desde el punto de vista de mi experiencia. Y lo hablaba ahorita también la hermana Esperanza. Por ejemplo, con la parte de los homosexuales, de las personas tatuadas, desde la experiencia del círculo pastoral con el cual he tenido más cercanía, he notado que por lo menos la tendencia de nosotros es evangelizar a las personas de buenas costumbres, a las personas de bien, a las personas que son pecadores, pero que no son tan pecadores, que tienen como pecadillos. Entonces, ese tipo de personas como que son a las cuales muchas veces buscamos, y aunque ese tipo de personas vengan a la iglesia, o sea, entre menos chicharrones tengan, entre más decentes sean esas personas, yo más me identifico como cristiano con ellas, porque digo, bueno, ya yo soy cristiano, soy limpiado por la sangre del Cordero, soy una buena persona cristiana, venga y voy a evangelizar también a buenas personas cristianas. Entonces, cuando se aparece alguien que se sale de ese estándar y llega a la iglesia, pues no faltan los hermanos que comienzan a mirarlo y a decir, esta persona que es, antes de la pandemia nos pasó, pues estábamos contentos, el grupo iba creciendo, la mayoría de personas que estaban en el grupo de la congregación, estábamos como unas 30 personas, la mayoría trabajábamos, teníamos nuestros hijos llevándolos al colegio, digamos en el argot popular, todos éramos gente de bien. Cuando comienzan una que otra vez, por ejemplo, a llegar personas de Venezuela, entonces se notaba como esto, entonces no, venga, vamos a orar, y uno notaba que había gente que decía, no, ese no viste la ropa que yo he visto, no tiene de pronto una casa en el barrio donde yo veo, no, él no es una persona tan buena persona o tan buen cristiano como yo. Entonces, partes de esas los comencé a ver. Segundo, en el trabajo en el que yo estoy actualmente, porque pues no estoy de tiempo completo en el ministerio, entonces es curioso porque, y lógicamente yo sé que todos estamos de acuerdo acá en que la homosexualidad es pecado, todos lo sabemos y la escritura lo dice, y si alguien no se arrepiente de ese pecado va a ir al infierno, todos lo sabemos. Entonces, por ejemplo, en algunas reuniones con buenos cristianos, escuchaba uno el palo, no, que contra los homosexuales, que contra las mujeres estas que se ponen las pañoletas, y bueno, toda esa conflicto que hay ahorita legal. Y en mi caso, por lo menos, Dios me envía a trabajar, me gano un concurso en una entidad, y Dios me envía a trabajar, y yo creo que el 60 o el 70% de mis compañeros y compañeras que están ahí no son heterosexuales. Yo he estado con personas que son homosexuales,
personas que son lesbianas, personas que su sexo biológico es hombre, pero se les ha dado, y usted habla con ellos y usted se da cuenta que es mujer, o por el discernimiento, o porque ya de conocerlo a largo tiempo usted dice, oiga, yo he estado hablando con una persona que yo pensé que era mujer y nacía hombre, o fue de hombre, o es de mujer. Entonces, para mí a veces es muy complicado en ciertos círculos cristianos, porque veo como que hay mucha santidad, santificación o religiosidad o no sé qué nombre ponerle. Y yo digo, bueno, todos estos hermanitos que hablan tan bonito acá, ¿qué pasaría si Dios les dijera a ellos, les abren puertas, vayan y trabajen en esa entidad? ¿Y qué pensarían ellos de comenzar a veces rodeados de homosexuales, de lesbianas, de heterosexuales, transexuales? Yo digo, ¿cuál sería la reacción de ellos? Para mí en un comienzo dije, Señor, me siento ahí como dice, como ovejas en medio de lobos. Y he comenzado poco a poco a mirar de qué manera, porque yo no les puedo llevar el evangelio como se lo llevo a alguien normal, a alguien que uno les predique normal. Entonces, y me he encontrado algo. Algunos con los que he comenzado a compartirles la escritura, a darles versículos bíblicos, uno a veces piensa que toda esta gente es cero Dios, cero ateos, todos son satánicos, diabólicos, pero hay personas que se inquietan cuando escuchan algo acerca de Dios, cuando ven algún versículo bíblico o algo como que pienso que es la intervención sobrenatural del Señor, algo los comienza a tocar. Entonces, en mi caso, por lo menos lo veo eso. Y ahorita este año va a venir otra cosa más, y es la parte política. Y me he dado cuenta que también muchas veces como cristianos, si la persona es de derecha o de ultraderecha o de ultra recontraderecha, a ese sí le evangelizamos, a ese sí le predicamos porque, pues bueno, no tiene nada que ver con el ateísmo. Aparentemente, uno ve, yo conozco personas de derecha que son homosexuales y uno tiene el imaginario de que solamente las personas de esta posición merecen ser evangelizadas, pero nuevamente conozco personas de derechas que son homosexuales, personas de derecha que son adúlteras, personas de derecha que son súper corruptas. Entonces uno dice, no, los de el otro movimiento, a esos no los evangelizamos. Entonces ahí es donde viene, y bueno, y si Dios, por ejemplo, lo pusiera uno adelante, a Biden, a Petro, a no sé, tantos presidentes ahorita de Centroamérica o de Sudamérica. Entonces, no, como ese no es de mi afinidad, es un incircunciso y yo sí soy circuncidado político, entonces yo a esa persona no le predico. Entonces, comienza uno a encontrar esos círculos donde el cristiano solo le predica, o sea, el cristiano tiene un imaginario de alguien a quien le tiene que predicar, y el que no encaje con ese imaginario, yo no le predico ni les llevo las buenas de salvación. Entonces yo así lo vería. En esa época era incircunciso, circunciso, y hoy en día esa incircuncisión y circuncisión se traslada a otros ámbitos. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Realmente estamos aprendiendo muchísimo de todos, de verdad que sus opiniones son increíbles. David, ¿por qué no nos compartes una tú de manera breve y así sumarizamos un poquito lo que estamos hablando? Pues a nosotros desde pequeñitos culturalmente nos dicen no hables con extraños, no hables con extraños, y no dejes que un extraño te hable. Y pues crecemos con esas ideas y ahora estamos en una sociedad que cada vez es más raro hablar con extraños. En el siglo XX todavía era normal más o menos saludar al vecino o al que iba pasando por ahí, había algo de civismo. Hoy en día en muchos lugares alguien llega a saludar a alguien de la nada y ni le responde a la otra persona, no hay ni siquiera ese mínimo nivel de cortesía. Entonces es difícil hablarle a otra gente. Y sí, lo que han expuesto los diferentes participantes, hablarle a ciertos tipos de personas discriminamos. Y pues básicamente, pues, sí, como decías ahora para cerrar, no podemos discriminar a nada, no podemos discriminar a nadie. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente de hablarle a todo el mundo. Es una
una práctica que hay que desarrollar. Es una práctica que en muchas culturas modernas no es normal. Precisamente como hablaba Junior, gente derecha que dice nunca le voy a hablar a alguien de izquierda y viceversa. Alguien de izquierda que dice jamás saludaré a alguien de la derecha y a mi casa, nunca traeré a alguien. Entonces hay bastantes barreras culturales, sociales, económicas, como nunca quizá. Entonces hay que hacer un esfuerzo consciente de que cada uno nos deslavemos el cerebro y sí, más bien programémonos, hablemosle a los extraños. De niño nos decían no hable con un extraño, ahora de grandes tenemos es que hablarle a todos los extraños que podamos. Perfecto. Gracias. Mari, te levantaste la mano. ¿Quieres decir algo? Sí, amén. Aquí quiero comentar acerca de que mm, los que están en esta reunión, así como Pedro y Cornelio, tuvieron como un encuentro muy particular que fue planeado por el Señor, ¿cierto? Entonces son personas que están en diferentes lugares, diferentes roles. Uno era el discípulo, el otro era una persona que de pronto no conocía al Señor, pero que creía en Dios. Y nosotros todos somos como esas dos partes que me parece muy lindo que todos estemos reunidos con el mismo interés que Dios unió a esos hombres, ¿cierto? Y son las almas del Señor. Entonces, el tema es que es muy lindo que nosotros estemos en este negocio del Padre y que, bueno, a veces que yo escuchándolos a todos, a veces nos enredamos en cosas muy simples, como de a quién predicamos o a quién no predicamos. Hay muchas maneras de que nosotros utilizamos para evangelizar y nos desgastamos pensando en cómo lo hacemos y a quién se lo hacemos, a quién le vamos a hacer, pero uno simplemente lo tiene que hacer, así simplemente como saludar a alguien y como decirle cómo estás o cómo te encuentras o de dónde eres, una conversación normal. Lo único que uno lo pone como una cosa como muy difícil o lo pone en un formato como tiene que ser especialmente de esta forma. Entonces, es hacer la tarea sencilla como es, porque realmente no nos han mandado a convertir a la gente, no simplemente a extender el reino, ¿no? Simplemente diga que hay salvación en Cristo Jesús y punto. ¿Mm? Entonces, no es casual que nosotros todos estemos acá planeando y de pronto si alguno tiene un sentido, un sentir de que, ¿será que esto sí da fruto o no da fruto? Sí va a dar fruto en algún momento, como ellos se unieron, que pareciera que no iba a tener un fruto, obvio sí lo va a ver porque es el reino de Dios y son los negocios del cielo. Entonces, no, yo lo que quiero decir es que no hay como una ecuación, como una fórmula, sino simplemente decir llanamente que el Señor es el Salvador del mundo y el resto lo va a hacer el Espíritu Santo. El resto Dios convence, el Señor es el que da la convicción, el Señor es que si la persona es bisexual, homosexual o lo que sea, porque tantos géneros que podemos escuchar en este tiempo, o que es un ateo que no lo es, usted simplemente haga lo que tiene que hacer y ya, porque Dios es el que le da la convicción a las personas y es el Espíritu Santo, y uno simplemente es el vaso que le dice esto, y ese simplemente esto es el que le va a hacer el clic a la persona, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Uno solamente va a tirar la red y va a caer los peces que van a ser de la iglesia. Entonces a veces uno como que la hace muy grande, como que la ve muy difícil. De hecho, uno tiene muchos argumentos en su corazón y a veces uno se queda esperando con la boca abierta, sorprendido o esperando qué va a pasar y no hace la tarea. Pero simplemente es pararse enfrente de alguien más y decirle sencillamente las tres palabras mágicas. El Señor te ama y hay salvación para tu casa. Y el resto lo hace el Señor. Así que solamente hagamos la tarea que Dios nos mandó y entendamos que esta unión es algo como Cornelio y como Pedro, que el Señor los unió, les cuadró una cita tan increíble y les hizo cierto, pues como dice la lectura, que fue y llevó unas personas y se citaron y hicieron todo, cierto, una célula, tomaron café, no sé. Pero así como estamos nosotros en Zoom,
solo planeamos y hagamos la tarea. Y es simplemente eso. No la pongamos tan difícil porque a veces uno la pone más grande de lo que debiera ser. Y a veces porque uno quiere hacer la labor del Espíritu Santo y no es así. Es simple, simple, llanamente digamos 3 cosas y el resto es del Espíritu Santo. Y ya, es todo lo que quería decir. Bueno, Mari, muchas gracias. Bueno, yo sinceramente quiero darles a todos gracias porque veo que, pues creo que todos más o menos tenemos la misma idea y el mismo concepto de diferente forma, pero que basado en las respuestas que cada uno de ustedes están dando, me doy cuenta que no estamos distintos de lo que le pasó a Pedro. Realmente en nuestro contexto tenemos esa barrera. Ya definitivamente creo que algo que me resaltó mucho de la lectura es que Cornelio estaba más dispuesto a recibir al Señor que Pedro ir a entregárselo. Y creo que hoy está la situación muy similar. El mundo está en cierta manera desesperado por recibir un mensaje de salvación, pero la iglesia estamos en una lucha constante en si vamos o no vamos, o como ustedes bien lo han dicho, a quiénes le queremos predicar. ¿Cómo los vamos a hacer? Hace unas semanas yo tuve una reunión con varios pastores de Estados Unidos y de Canadá y trajeron el tema sensiblito, casi nada, precisamente de la comunidad LGTBQ que está aquí en Estados Unidos. Y entonces empezó un argumento tremendo a tal punto que hubo una persona que me dijo esto, y yo les hago esto, solo les hago este comentario, y dijo, si por su iglesia entra una persona homosexual, que usted identifica, que se nota que es homosexual, ¿ustedes qué opinan que deberíamos hacer? Y este pastor, que era un pastor de África, él dijo, e inmediatamente yo le voy a decir que él tiene que cambiar su vida, tiene que arrepentirse, que su estilo de vida lo va a llevar al infierno y no sé qué. Y todas las demás personas en el grupo, ninguno estuvimos de acuerdo con esa manera de aproximarse. Porque nosotros creo que definitivamente estamos en esa misma condición en la que nosotros hemos enmarcado este pecado como si este fuera el pecado imperdonable. Lo que hace este pecado diferente de los demás es que es más evidente, porque lamentablemente el que es mentiroso no le sale aquí un título, soy mentiroso, o el que es adúltero no le sale aquí encima, estoy en adulterio. El otro porque su condición, su manera de vestirse, de pronto la forma de hablar lo hace más evidente. Pero todos y cada uno de estos pecados en las demás personas o en nosotros van a condenar. No hay una, la Biblia no dice que ese sea o tal, es el pecado que definitivamente nos separa. Pero en cierta manera, sin saberlo, tenemos el mismo prejuicio que tenía la iglesia primitiva, pero en nuestro contexto. No me junto con este porque este es pentecostal, no me hablo con este porque este es bautista, este es presbiteriano, no me hablo de este porque este usa velo, estos no lo usan, y no me hablo de este porque este es del Partido Liberal o este es el conservador, este es republicano, este es de los partidos de aquí de Estados Unidos, el demócrata. Porque aquí los republicanos condenan a los demócratas. Tú eres demócrata, estás destinado para el infierno. Y ¿saben qué? Lamentablemente aquí hay media iglesia que es demócrata y hay media iglesia que también es republicana. Entonces, ponernos de acuerdo en todos y cada uno de los aspectos es casi imposible, pero esta es precisamente la condición nuestra, la que nos hace pensar y reflexionar. Y yo quisiera que extendiéramos un poquito más este tema, pero solamente creo que vamos a poder ver un video hoy, no creo que podamos ver el segundo video, porque el segundo video es el encuentro. Y ese es el que nos tiene que preparar a nosotros para que durante esta semana nosotros tengamos la oportunidad de ir y meditar y leer esta misma escritura un par de veces y preguntarnos y decirnos, Señor, ¿realmente será que yo de verdad realmente necesito un encuentro contigo? Uno que me permita a mí ver las personas con la misma intención y el mismo corazón, el mismo dolor con que tú las ves. Porque nosotros en cierta manera hemos caído en una dureza en nuestro corazón y de verdad que condenamos a las personas y algunas veces queremos cambiar el corazón de las personas y no le estamos dando ni siquiera al Espíritu Santo la oportunidad que Él haga la obra que usted y yo no podemos hacer. Que realmente Él es el que determina. No soy yo el pastor el que determina quién va al infierno y quién va al cielo. ¿Qué tal? Si eso tuviéramos ese poder, les puedo asegurar que muchos de nosotros ya estaríamos ejerciendo esa autoridad. Muchos ya estábamos enviando gente al infierno y a otros al cielo. Pero gracias a Dios,
gracias a Dios, eso solo le compete a él. Y él es el que va a determinar el destino de cada una de las personas. Pero creo que dices tú algo bien, Mari, es exactamente eso. Nuestra labor y nuestra función es predicar el evangelio. El Señor debe y tiene que hacer eso. En mi iglesia, yo he tenido personas homosexuales que han estado en la iglesia, que las hemos aceptado, las hemos discipulado, han podido asistir a la iglesia, hermanos. Les puedo decir, una de esas personas llegó y empezó a asistir y llegaba con su Biblia a la iglesia todos los domingos, fielmente. Y hacía una lucha tremenda en su vida. Yo me he dado cuenta que luchaba, porque sé que no es fácil esta situación. Una persona que ha tenido este estilo de vida no tan fácilmente va a abandonar esas prácticas, pero creo que es eso. Hay un pastor que con mi esposa hemos tenido la oportunidad de asistir a unos eventos y él es un pastor que vivió en la vida LGTB por 20 años en su vida. Hoy es un pastor de una iglesia con una familia con 4 hijos. Y él nos enseñaba y nos compartía y él decía, realmente la iglesia ha hecho una labor muy, pero muy lamentable y mala con nosotros. Realmente la iglesia en su mayoría ha sabido rechazarnos y a decirnos de qué nos vamos a morir, porque cada pastor con los que yo conocí y tuve contacto en mi vida homosexual, todos me decían cómo el Señor me iba a condenar y enviar al infierno. Pero había muy pocos que me hablaban del amor de Dios. Había muy pocos que me enseñaban de ese amor que el Señor tiene, aún para nosotros, que nos merecemos la salvación. Y él nos decía, y con vergüenza yo les digo que sentía yo sus palabras cuando decía, porque en la iglesia muchas veces me hicieron sentir que mi pecado era el pecado imperdonable. Y que el hermano que está en tu iglesia, que vive con la mujer de otra persona, que lleva 20 años a la iglesia y nunca ha querido ni quería casarse, él está bienvenido, pero yo sí no lo puedo hacer. El hermano que roba, el hermano que hace esto, todos ellos bienvenidos y ellos todos son salvos, pero yo y mi pecado, no, ese sí es el único que no tiene derecho a salvación. Y eso nos hizo reflexionar a nosotros. Él comparte y le hicieron varias preguntas y le dijeron muchas cosas que realmente nos hace ver. Nosotros hemos visto muchas personas que han salido de esa condición y que Dios los puede cambiar. Y no significa que eso ya sea el fin de la historia, porque igual que como nosotros somos tentados, él mismo dijo, yo tengo que estar también vigilando mi vida en las manos de Dios, porque al igual que ustedes, dice, que han sido heterosexuales toda su vida, que son tentados, igual soy yo tentado porque esa fue el área donde el enemigo hizo lo que hizo en mi vida. Pero creo que nosotros realmente hemos dicho de manera muy clara que necesitamos pedirle al Señor que nos dé la estrategia. Hoy en Estados Unidos nosotros luchamos un poco porque hoy en día aquí en Estados Unidos mucha de la comunidad LGTB que sí actúa y lucha en pro de sus derechos y todo, han establecido muchas leyes que han sido aprobadas aquí y ya ellos no creen en que esas personas se les deba predicar o se les pueda llevar a un proceso donde ellos puedan modificar esta conducta. Y eso ha sido una barrera legal, que es una batalla que nosotros con cuidado nos toca. Hay ciertas iglesias que pueden enfrentar demandas si uno trata de llevar a una persona a un retiro, un encuentro donde el Señor haga un cambio y digamos, no, le está tratando de cambiar su mente, está cambiando de eso, porque hasta 1970 y algo, los pecados de esta clase eran, en psicología se aceptaban como eran conductas modificables. Y durante muchos años en psicología y en psiquiatría se entendió que esta era una conducta totalmente modificable, pero después de ese año muchas corrientes se levantaron y dijeron, no, la persona que nace con este tipo de tendencia es así. Y hoy pensamos que hoy, como decía Mari también mencionaba, decía, yo me siento hombre, otro se siente mujer, otro se siente X y las 150 géneros que hoy nosotros conocemos son los que nosotros permitimos y seguimos y le damos libertad y en Estados Unidos ya tenemos baños para cierta clase de personas y si seguimos así no nos van a alcanzar las construcciones ni los baños para que todo el mundo entre al baño que le corresponde. No importa lo que haga el ser humano, delante de Dios tenemos un género que es inmodificable, aunque yo me mire, me sienta diferente, no hay nada que podamos hacer a la genética que ya Dios ha establecido. 2 géneros han establecido. Que las personas quieran o que otros les contribuyan o les asesoren para que sigan haciendo, es otra cosa. Pero humanamente un médico va a decirle, usted es hombre o mujer, no importa lo que él se sienta o diga, si le hacen un examen de sangre, usted es un hombre, usted es una mujer, that's it.
y no hay otro tercer género, cuarto o 50º género. Pero sí creo, mis amados hermanos, que Dios nos hace reflexionar y con la opinión que cada uno de ustedes da, nos hace sentir una poderosa carga que realmente muchas de esas personas necesitan la salvación igual que todos nosotros. No somos mejores que ellos, no somos más santos que ellos. No podemos seguir marginando a todas estas personas pensando que son, pero por supuesto también tenemos que recordar que también tenemos un límite. Y ese límite es el que la Biblia nos ha establecido y el principio sobre el cual nosotros creemos. Tampoco queremos ir hasta el punto donde simplemente le damos la bienvenida a las personas y las aceptamos y nunca les vamos a predicar lo que la Biblia dice. Ya aquí tenemos una Biblia que ha sido diseñada exclusivamente para esta comunidad y que ha sustraído pasajes para que se acomoden, ¿sí? Que ustedes saben que en Estados Unidos existe la Biblia, la King James, que es la Reina Valera que manejamos muchos nosotros con ese tipo de terminología, del vosotros, del fuisteis y eso, es la traducción del King James, pero ahora hay una Biblia aquí en Estados Unidos que se llama la Biblia Queen James, que significa Queen Reina, y esa es la Queen James que ellos en algunas de estas comunidades están manejando. Pero realmente me impacta mucho lo que ustedes están diciendo y creo que lo más sabio, porque la otra parte es importante y no queremos apresurarla y queremos que cada uno de nosotros como que nos preparemos y le digamos al Señor, Señor, prepáranos para que podamos experimentar un encuentro que cambie y transforme nuestra visión y nuestro corazón y una pasión tan profunda por los perdidos que incluso algunas personas dirán, algo ha sucedido en estas vidas, como lo sucedió en Pedro, que lo notaron los otros, que se dieron cuenta que realmente solamente, y creo que Juan Daniel lo mencionaba muchas veces, y es solamente el Espíritu Santo puede producir un cambio de esa magnitud que nos permitió a nosotros que el Evangelio llegara a nosotros. Gracias a ese encuentro, hoy estamos nosotros aquí. Si ese encuentro no hubiera tomado lugar, el Evangelio se había quedado encerrado en Israel y hoy nosotros simplemente haríamos parte de los perdidos sin ninguna posibilidad porque nunca estas personas se habrían atrevido a hacerlo, a no ser que Dios mismo y a través del Espíritu les mostrara y les comprobara que todos nosotros somos parte y que Cristo había venido a morir por todos y cada uno de nosotros. Nosotros vamos para Nepal, allá vamos a estar rodeados de budistas, otro grupo de gente que ha sido condenada para siempre, no hay esperanza para ellos, y vamos a estar con musulmanes, otros que también están ahí, pero ese budista, ese musulmán necesita del Señor, y yo tengo pastores, amigos budistas que salieron de ahí y hoy predican el Evangelio porque alguien les enseñó de Jesús y les enseñó sin palabras el verdadero significado del Evangelio y la palabra amor, y creo que eso necesitamos tener todos nosotros y decir algo. Si alguien quiere añadir un comentario más, yo le doy la oportunidad que lo haga. Si no, yo quisiera que oráramos y que esta semana leyésemos este pasaje una vez más para que veamos el siguiente video del encuentro en la próxima semana y le pidamos al Señor que podamos tener esa oportunidad espiritual de tener nuestro encuentro en la azotea, donde el Señor nos ayude a cambiar nuestros corazones y nuestras vidas y la actitud que tenemos frente a aquellos que están fuera de nuestras comunidades, fuera de nuestras ideas, fuera de nuestra manera de hacer la palabra y nuestro evangelio, nuestra teología, y fuera de toda la clase de barreras que nosotros mismos hemos creado para acercarnos a las personas. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario adicional o algo? Si si no hay ningún comentario, ¿sabe qué podríamos hacer en esta noche? ¿Por qué no abrimos todos el micrófono y hacemos una oración todos? Y le pedimos al Señor que nos ayude y nos dé la visión y la claridad que tuvo Pedro en ese día y nos prepare para que en la próxima semana, cuando nos veamos, tengamos nuestro encuentro con Dios. Yo, con el favor de Dios, me uniré a ustedes desde Nepal. Voy a hacer todo lo posible para que desde allá nos podamos conectar y muy seguramente de pronto pueda traer algunos de todos estos pastores que están conmigo allá en Nepal a esta reunión y ustedes también los saluden, incluso el pastor Denis, algunos de los que están allá. Así que abra su micrófono y hagamos una oración todos al tiempo. Amén.
Padre, te damos muchísimas Señor, gracias, gracias te damos, Señor, Te doy gracias en lo nombre de que nos has Jesús por hablado, este Señor. tiempo. Bendecimos esta Nos hora, damos muchas Señor. gracias, Siento Padre, por este Nos realmente tiempo, por permites este estar tocado por reunidos las momento palabras, todos Señor. Señor, para juntos. reunirnos y aprender de ti, Padre. Que Queremos tengamos ese Necesitamos ser cambiados, entendimiento, Señor, Señor. esa revelación, Padre, esa hambre de aprender Gracias, de ti, Señor. Señor. No tener esa Necesitamos de limitación en ti, nuestro Dios. corazón de querer Necesitamos de ti. frenarnos a nosotros mismos, Señor. Sea tu Necesitamos de tu Espíritu Santo espíritu. moviéndonos, Padre. Necesitamos En el nombre de del Jesús poder declaro transformador de tu espíritu, Señor. eh, Yo pido perdón entendimiento, amor, Señor, en muchas nuestros veces corazones hacia hemos los marginado, perdidos, Padre, que nos hemos podamos sentido mejores, pero acercarnos a ellos, Señor, en el nombre de pido Jesús. Dios Que sea Todopoderoso, con de facilidad, tu Padre, sabiduría. con amor Gracias, tuyo, Señor, porque tú lo que nos enseñas es Dios, un que Dios nos que prepare, camina en amor, Señor, en el nombre de transforme Jesús. nuestras vidas, Señor. Enséñanos a caminar en Tu amor con nombre, todo tipo de personas y que podamos hablarles de ti, Señor. No importa el lugar, no importa el momento, que podamos nosotros hablar de qué buen Dios tenemos nosotros, Señor, y quién no hay es el como Dios tú, de este Señor. mundo, Padre, Nosotros lo tendremos. que debe moverse Bueno, en las gracias. naciones, Señor. Para nuestras vidas, Señor. Para ese encuentro, Señor. Traer la gran cosecha, Señor, Gracias, obreros a la mies, Padre. Te pedimos por obreros a la mies, Señor, que quieren traer la gran cosecha, Señor, trabajar la gran cosecha, Padre, por todas las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Gente que tenga amor por las almas, Padre, pescadores de hombres, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Padre, que tú has sido un Dios bueno, que confiamos en ti, Señor, que no es como sintamos o en qué situación estemos, sino es por fe, Padre, que podamos vivir confiados en tu palabra, Señor, y vivir con una palabra revelada en nuestra vida, Padre, y que la palabra revelada en nuestra vida sea revelada a las personas que nos rodean, Señor. Haznos la Biblia, que nosotros seamos la Biblia, Señor, de las personas que no leen la Biblia, Padre, que nosotros seamos el ejemplo, Señor, así como Jesús fue ejemplo, Padre, que nosotros seamos como Jesús, queramos ser como Jesús, que era un hombre que daba ejemplo, Padre, pero a la vez te amaba a ti, Señor, pero no hacía excepción de personas, ni se acercaba al pecado, porque siempre estaba junto a ti. Que seamos como Jesús, Padre, tengamos esa hambre de ti, de no querer alejarnos, Señor, ni ser tentados por este mundo, ni cometer pecado, Padre, que tú seas nuestro principal objetivo, Señor. Te damos gracias por esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu vida, Señor. Toda la gloria es para ti. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Hoy salgo extremadamente bendecido por todos ustedes y esperemos que los demás hermanos lo miren. Solo al Dios me coloca decirles algo antes de que terminemos, y es bien breve, y es, nosotros somos los que trabajamos aquí en Latinoamérica y estamos viendo videos hechos en inglés, traducidos para nosotros con eso. Así que vamos a trabajar con algunos de ustedes, hagamos estos mismos videos y tengamos toda nuestra sesión, toda en español. Es mi corazón, que tengamos esta sección de estos 12 videos. Yo les hablaría cómo podemos trabajar en esas secciones y que preparemos este material y subamos todo el proceso que estamos haciendo con ustedes participando, pero en español para toda Latinoamérica y todos los que están. Entonces yo les diría, y tendremos que trabajar un poquito el lugar y todo para que queden de muy buena calidad, pero los animo, oren para que el Señor nos guíe, y yo les digo cuando empezamos. Esto vamos a hacerlo nosotros sin contarle a nadie todavía. Cuando estén listos, yo solo los voy a traer a la mesa directiva para que hagamos una renovación de todos estos videos, los actualicemos con ilustraciones y con cosas. Usted, el que le diga, solamente va a mirar el video en términos generales y va a aplicarlo a nuestro contexto de Latinoamérica y va a decir las ilustraciones que Dios le dé para que lo apliquemos y trabajemos todo este mismo material, pero llevémoslo nosotros a nuestro contexto, porque no es lo mismo, incluso ilustraciones de esta nación que no tienen nada que ver con lo que nosotros vivimos o nos relacionamos, y entonces eso es lo que siento que debemos hacer nosotros como pioneros para toda Latinoamérica. Así que les dejo esta visión
y déjenme trabajar un poquito el formato y les estaré diciendo para que ustedes que están aquí me ayuden a que trabajemos esta sesión. Por lo menos cada uno de nosotros pueda tener 2 sesiones, las 2 sesiones que se dan en ese día en español y las personas lo puedan ver. Así que muchas gracias, amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. De verdad me siento muy contento y yo sé que Dios nos ha hablado a todos.